Ya estamos de vuelta en esta entrevista de los domingos junto a la diputada Paulina Núñez de Antofagasta. Cuéntenos cómo está la salud pública en su región, cómo han marchado las promesas, que siempre cambian, del gobierno. Una cosa fueron las promesas de campaña, luego lo que se fue cambiando en el camino, y llevamos algo así como en la sexta programación distinta de qué hospitales van a estar y cuáles no, y dónde, en fin. Los antofagastinos tienen problemas severos de contaminación, los sufren todos los días. ¿La salud pública está a la altura de responder a esos desafíos? No está a la altura, y hay varios temas que han ido influyendo en que además se ha ido disminuyendo la calidad de la prestación de salud en vez de al menos mantenerse. A ver, primero, efectivamente nosotros debemos ser una de las ciudades más contaminadas de Chile, porque tenemos una realidad, que somos una comuna minera, somos una comuna portuaria. El principal hoy día mineral que se exporta desde nuestro país es el concentrado de cobre. Años atrás eran los cátodos de cobre, estas láminas que, convengamos, no producían mayor contaminación. Hoy día es un polvillo de concentrado de cobre, que el 30% es cobre, el otro 70% es de todos los minerales que te puedas imaginar, y que a su vez hoy día tenemos una ley, que por lo demás la vamos a modificar prontamente, ya es ingresado ese proyecto, lo estamos tramitando, pero que permite el transporte de este concentrado de cobre en camiones encarpados. Por lo tanto, tú ves un camión, como cualquier camión, con un encarpado y adentro un mineral que es contaminante y es peligroso. Y eso ha producido que tengamos una ciudad donde la principal causa de muerte sea el cáncer, donde tengamos un oncológico que no funciona como corresponde porque siempre faltan recursos, falta médicos especialistas, falta maquinaria, en fin, y tengamos el hospital de Antofagasta, que hace un par de días atrás salió catalogado como el hospital con la peor atención de salud de todo Chile. Por lo tanto, la peor atención de salud de todo Chile. En el último lugar, así es, con los mismos estudios que hace o encuestas que hace el propio MinSal. Bueno, y ese es un indicativo que a mí me parece gravísimo. ¿Qué se hace a partir de eso? Hay varias cosas. Yo creo que también nosotros nos hemos reunido con los funcionarios, tanto los médicos, bueno, en general, ¿cierto? Los funcionarios de delantal blanco del hospital. Tenemos un hospital que, si bien es antiguo, ha tenido inversiones importantes, por ejemplo, en el caso de la UCI, en el caso de la UTI también, con recursos regionales de esto. Pero ¿qué pasa? Que ahí es tanta la demanda, porque no solamente un hospital que le da solución a Antofagasta, es el hospital de la macrozona norte. Claro. La gente en Arica, en Iquique, en Atacama, de referencia, en definitiva. Exacto, va a Antofagasta, no viaja a Santiago a atenderse. ¿Cuántas personas de Atacama que sufren alguna enfermedad compleja, en vez de pegarse ese tremendo viaje a Santiago, lo hacen a Antofagasta y colapsan todavía más, ¿verdad? Un servicio tan complejo y tan, bueno, mal atendido además como el hospital de Antofagasta. Y no solamente los nacionales, nosotros tenemos un tema migratorio que ha reventado, ¿cierto?, cualquier servicio público que se entregue, entre ellos en materia de salud. ¿Cuántos campamentos hay en Antofagasta y cuántos están prácticamente repletos de inmigrantes, por ejemplo? Más de 50 campamentos en Antofagasta. ¿Y cuántos y de son hecho, de inmigrantes? Hace un año habían 30, o sea, estamos hablando de que todos los meses... Explosivo. Exacto, un crecimiento explosivo. Yo no tengo el número exacto, pero me atrevería a decir que la mitad es de migrantes. ¿Y está preparada la ciudad? No está ni preparada la ciudad ni preparado el país. Nosotros tenemos una ley de migración de la década del 70. Exactamente el 74 se promulga esa ley, en donde teníamos un país con una realidad muy distinta a la de hoy día. En ese tiempo no ingresaban ciertos extranjeros a nuestro país, y al contrario, me atrevo a decir que salían chilenos de nuestro país, y por lo tanto es una ley en donde no responde, por ejemplo, a la realidad de las visas, a la realidad de los tratados internacionales que hoy día tenemos, a la apertura de fronteras que existen, y por lo tanto hoy día no sabemos qué migrante ingresa a Chile. Cuando uno cuenta esto, Scarlett, en Santiago, llega a sonar un poco hasta xenofóbica de decir, pero ¿qué le pasa? Bienvenida a la globalización, o que las personas vengan a aportar, en fin. Pero cuando tú tienes un país en donde no están regulados, al final del día tienes, primero, que no sabes quién ingresa, y lo mínimo que uno puede saber es quién ingresa a su casa. Revisar papeles, entregar las visas que correspondan, incluso para ellos mismos termina siendo indignante. Cuando quieren optar a alguna residencia definitiva, se consiguen contratos truchos que no existen, o contratos incluso por menos del sueldo mínimo. O sea, tampoco estamos a la altura como país para recibir tal nivel de inmigrante. No. ¿Cuánto cuesta un arriendo promedio en Antofagasta? 500.000 pesos. 500.000 pesos, eso es más que el sueldo de muchos chilenos. Sí, y por eso los y una sueldos ciudad tan allá... cara que entrega tantos recursos a nuestro país y donde los recursos no llegan de vuelta. Ese es el tema, y por eso terminamos hablando primero de frontes nortinos o del norte, alcaldes unidos, más allá del color político. Movimientos ciudadanos fuertes por querer una mejor calidad de vida. ¿Y políticas de vivienda tiene este gobierno para enfrentar, por ejemplo, ese asunto de los 50 campamentos que hay en Antofagasta? Yo me he reunido 7 veces con la ministra de Vivienda. Más allá de las sesiones especiales, de los sinfín de oficios que hemos enviado, y nos hemos reunido en conjunto con los otros parlamentarios, lo primero que nosotros necesitamos, Scarlett, es una política habitacional diferenciada respecto a Santiago del Sur. Por ejemplo, el subsidio habitacional en Antofagasta no puede ser el mismo que en Santiago o que en Concepción, porque la vivienda es muy cara. Ese subsidio no te alcanza ni siquiera para comprar un terreno.
El Ministerio de Vivienda tiene a grandes rasgos dos maneras de entregar viviendas sociales. Una, con proyecto asociado o directamente el emergente de la clase media para que tú compres tu vivienda directamente. Ese subsidio, este último que acabo de mencionar, tiene un tope de 12 millones de pesos. En Antofagasta, ¿Qué se compra en Antofagasta con 12 millones de pesos? Ni siquiera en una población más de más escasos recursos. Nada. ¿Ni siquiera el terreno? No, ni siquiera el terreno. Entonces, ¿en qué planeta viven las autoridades? Entonces ese subsidio para Antofagasta nos sirve. Nosotros le decíamos, por último, si ustedes tienen redestinado o distribuido, mejor dicho, planificado tantos recursos para Antofagasta, por ejemplo, para 100 familias, entreguen las 50, pero que sabemos que esa carpeta se va a traducir en una vivienda y no que esa carpeta va a quedar guardada en el escritorio, como recuerdo con la foto de la autoridad que se la entregó a las familias. Y estamos hablando de viviendas sociales, o sea, estamos hablando del principal sueño que toda familia chilena quiere tener su casa propia. Y cuando es con proyecto asociado, ¿qué tienes? 400, 300 familias que se juntan en torno a un proyecto, que tramitan con el Servio y que el Servio a nosotros mismos nos ha dicho no podemos sacar este proyecto adelante porque al juntar todas estas carpetas y por lo tanto al juntar los subsidios de todo y las plata de todas estas familias o beneficiados, no nos alcanza ni siquiera a comprar el terreno. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Con bienes nacionales, con el ministro que también nos hemos reunido en varias oportunidades y que yo sé que en esto ya le está metiendo cabeza y está actuando en forma más acelerada, que bienes nacionales, por lo menos en regiones donde existe la mayor cantidad de campamentos y hay un atraso importante en la entrega de subsidios, le transfiera gratuitamente terrenos al Servio para que se construyan viviendas sociales. Los terrenos allá son carísimos, incluso para barrios industriales o para el fin que sean determinados. Entonces, el objetivo de bienes nacionales es administrar de mejor forma estos recursos que son de todos los chilenos y por lo tanto no van a la venta. Pero en este caso, de todas maneras, es la única solución que vemos. Queda la sensación a ratos de que en Antofagasta la gente hay autoridades que empujan el carrito para un lado y otros para otro, y me refiero a la alcaldesa y al intendente. De todas maneras. Que en buen chileno no se pueden ni ver. Sí. Y eso, ¿en qué cosas concretas se deriva? Porque eso lo único que puede tener es malos resultados para la gente, a mi juicio. Así es, yo creo que una autoridad que no es capaz de dialogar, de sentarse a conversar, de lograr acuerdos con el otro que esté de turno, no sirve. O sea, así de fuerte y así de claro, no sirve. Porque al final si nos detenemos en las peleas chicas, los únicos perjudicados son la ciudadanía y porque convengamos también que estamos en política. ¿Pero usted culpa de eso al intendente? A los dos. Ambos. No, a la alcaldesa de todas maneras. O sea, ella no ha trabajado ni con el gobierno anterior ni con este. Y sus equipos se han desarmado también. A ver, yo no quiero hacer una crítica de ella. ¿Cómo? Entonces actúa como hija única, en definitiva. Sí, actúa como hija única. Pero ¿eso en qué se traduce? En que, por ejemplo, algo súper concreto. Hoy día el vertedero Antofagasta. Tenemos a toda una población, la Timba, que por las peleas y la poca conversación que hay entre ellos, nosotros mismos como parlamentarios actuamos en su minuto como entes de coordinación, casi que mediación, invitarlo claro, a una mesa única en donde estuviéramos sentados nosotros también para apoyar en los trámites que había que hacer en Santiago y que según la alcaldesa el intendente no hacía porque no quería que esto saliera, y pedir nosotros las reuniones, pero en definitiva ahí tú te das cuenta que la cosa es más allá de eso. Y bueno, en definitiva un vertedero que hoy día no funciona, que viene por años, ¿cierto?, en esta condición, pero que tienes a antofagastinos alrededor de ellos viviendo con quemas ilegales, es irrespirable. Es una situación insalubre. Y también de contaminación. Claro. Pero porque hoy día se cae el proyecto y yo lo que veo también es que por parte del gobierno regional, en vez de acelerarlo y facilitar y corregir entre todo ese proyecto que efectivamente se cayó por una negligencia municipal, se cruzan de mano y dicen, bueno, que la municipalidad lo resuelva, porque total el otro año vienen elecciones, entonces es muy probable que se vaya para la casa si no cumple con este gran compromiso de sacar el vertedero. A mí me da lo mismo. Yo creo que hay que hacer es sacar ese vertedero, sacar adelante todos estos proyectos que a las personas les interesa y que solucionan al final su calidad de vida, y después ya por último nosotros tenemos una población informada, que se da cuenta de las cosas, que revisará y que por último llega a la elección pasará la cuenta. Pero no podemos pasarle los proyectos que le importan a la gente. Bien, vamos a hacer una nueva pausa y ya regresamos en esta conversación con la diputada Paulina Núñez. No se vayan. Yo cumplo. ¿Y tú? Cumplimos con la ley, teniendo todos los permisos al día. Para todos los que participamos constantemente, es doblemente responsable el tener que cumplir con las normas. ¿Qué pasa con un deportista que lo pillen utilizando mal su arma? Nunca más va a poder utilizar su arma. Quiero hacer un llamado a toda la gente que tiene armas, que las inscriba, que para todos nosotros, portadores de armas, es importante que ustedes también las tengan inscritas. Yo cumplo. ¿Y tú? Más información en www.dgmn.cl.